Buenos días, hermanos, Dios le bendiga, o buenas tardes, dependiendo la hora que usted esté viendo este video. Yo espero que esté contento de podernos ver otra vez y reunirnos, aunque sea de esta manera, y aprovechar al máximo este rato. Gracias a Dios porque estamos todavía posibilitados de vernos a través de este medio. Estoy agradeciendo mucho a las personas que están dando algún tipo de respuesta cuando reciben el video, le dan un like en la página de YouTube o me mandan algún WhatsApp a mí también dando algún comentario. Gracias por ello. Me anima sus comentarios porque más o menos entiendo que está llegando a ciertas personas y que el video está cumpliendo su propósito y espero que así lo siga haciendo. Como siempre les digo, aprovechen todo lo bueno que viene de parte del Señor. Todo lo malo, échenme la culpa a mí, que al fin y al cabo yo soy el que la tengo. Pero vamos a continuar hoy con el libro de Filipenses, entrando a este párrafo de Filipenses capítulo 3, versos 12 hasta el capítulo 4, verso 1. Esa es la nueva parte que vamos a continuar. Seguimos en la iglesia reuniéndonos de esta manera. Ojalá que un día podamos muy pronto ya empezar a reunirnos presencialmente y aprovechar más el sitio. Sin embargo, algunos de ustedes están yendo a la iglesia directamente y podemos allá vernos también. Los que están lejos en otros países, que inclusive ya me han dicho que hay otras personas viéndola en Panamá, en Venezuela, México, en Honduras, también me han comunicado. Bueno, gracias por ello y espero otra vez que de algo sirva. La gloria es para el Señor en lo bueno, la culpa es mía, ya lo dije. Vamos entonces a orar. Primero vamos a leer Filipenses capítulo 3, versos 12 hasta el 4:1. Le pedimos a Dios por este rato y así lo aprovechamos también al máximo. Padre, gracias por la bendición de estar juntos una vez más y por poder compartir estas verdades tuyas. Y pedimos como siempre, Señor, tu dirección, tu cuidado y tu guía. Que sea tu Espíritu Santo el que use tu palabra para llegar a nuestros corazones. Que mis defectos como hombre, Señor, como humano, no puedan perturbar el claro mensaje de tu palabra, sino que sea tu Espíritu Santo comunicándolo. Bendice a cada hermano y hermana que está en cualquier parte del mundo viendo este video, en este tiempo o en el futuro que lo vean. Señor, dirígenos a la verdad. Tu palabra es la verdad. Dirígenos a tu palabra entonces, Señor. Y que podamos depender de ella y no de pensamientos humanos, de filosofías humanas. Enséñanos a caminar en tus preceptos, dice la palabra, para no pecar contra ti. Gracias, Señor, por este rato en Cristo Jesús. Lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, voy a empezar leyendo capítulo 3 de Filipenses, los versos 12 al 4:1. Les comunico de una vez que este párrafo lo vamos a pasar por lo menos en 2 estudios, ya que es bastante también, como todo lo que hemos visto, Pablo no escribe nada sencillo, sino siempre con profundidad. Leemos entonces capítulo 3 de Filipenses, 12 al 4:1. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan en forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran el Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable
para que sea como un cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Pues aquí vemos otra vez a Pablo comunicando a los filipenses estas grandes verdades y está afrontando, diría yo, o preveyendo que puedan suceder dos problemas en la iglesia de Filipo, como él está presentándolo. Y ante estas posibilidades de que estos problemas surjan, especialmente en el campo con los judaizantes, que ellos influyen en la iglesia de Filipo, él empieza a hacer esta serie de enseñanzas y advertencias. Uno de los primeros problemas que él ve que podían llegar es que se podía creer que ya él había logrado la perfección espiritual y claramente dice, yo no he llegado a la perfección espiritual. Malinterpretar la idea de eso de perder todo para ganar a Cristo. Y el segundo problema que Pablo está diciendo, que se preocupa por los filipenses porque se pueden convertir en enemigos de la cruz de Cristo, adorando sus propios deseos, enorgulleciéndose de lo que deberían avergonzarse y poniendo su mirada en cosas terrenales. Y Pablo apunta a eso con mucha fuerza y lo vamos a seguir aclarando durante el tema. Él viene haciendo las advertencias desde que empezamos el capítulo 3, de ahí en adelante hasta más o menos al 12 que estamos leyendo en este momento, estamos ya en el 3:12, empieza a hacer todas las advertencias y finaliza ese párrafo, por decir así, después del 12 al final del capítulo 21, al versículo 21, finaliza con esa seguridad en el capítulo 4:1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño, ustedes que son mi alegría, manténganse firmes en el Señor. Y exhorta a mantenerse en esa firmeza y les advierte a no caer en el error que ya Pablo había encontrado y se había enfrentado a él allá en la iglesia de Corintios. Y esa es otra de las cartas que Pablo escribe, que ya está enfrentando ese tipo de lucha, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los corintios? Que ellos les estaba fascinando el conocimiento, especialmente creer que pueden conocer espiritualmente todas las cosas. Les encantaba ver señales visibles de profecía, de poder espiritual. Y ellos creían que esa madurez espiritual se podía definir básicamente en términos de las cosas físicas que podían ver, y lo usaban aquello como bandera, cuando Pablo mismo había enseñado, ya todo me está permitido, que lo afirma en 1 Corintios 6:12. Y malentendían a Pablo, o malinterpretaban o malusaban a Pablo en esas frases muy famosas de él, de 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, 1 Corintios 10:23, donde también Pablo repite, pero no quieren terminar el verso completo. Entonces ellos no hacían énfasis en los requisitos éticos básicos que Pablo enseñaba de la vida cristiana. ¿Cuáles son los requisitos éticos básicos? Amor mutuo y la pureza del pecado terrenal, evitando la idolatría, el pecado sexual o mantenerse sexualmente puro. Y apelaban a lo que Pablo les estaba enseñando, aprovechándose de ciertas cosas, como se diría, bueno, ya Pablo nos dijo que la ley mosaica no estaba validada en este momento, no tenemos nada que obedecer entonces, y Pablo quiere prever que estas cosas pasen en esta iglesia de Filipo, como ya habían pasado en Corinto, y Pablo tuvo que intervenir fuertemente. Pablo se anticipa a estas cosas porque son, por supuesto, malos entendimientos de lo que Pablo había enseñado respecto a la doctrina del Señor Jesucristo. Y en este pasaje de entre capítulo 3, versos 12 a 16, él dice que ya tenía esa perfección espiritual y realmente habían malentendido, creyendo que llegaban a un momento donde prácticamente no tenían pecado en su vida porque el pecado había pasado. Por eso afirma eso en esos primeros versos, entre los versos 12 al 16, que va en camino. Y mientras va en camino de esa perfección, que va a llegar un día, y lo llama el día final, el día de Cristo, y Pablo afirma prácticamente algo contradictorio, porque después un poco más adelante dice los perfectos, que entiendan que esa parte de esa falta de perfección
no está hablando de una perfección en la vida de no cometer pecado, está hablando de una madurez espiritual o de crecimiento espiritual. Lo afirma mucho del 12 al 14 y Pablo no quiere que lo malentiendan al decir lo que ya había dicho desde los versos anteriores. Pablo está diciendo que podemos llegar y caminar en la madurez, y lo importante de Pablo en esta enseñanza es que él dice: yo me estoy esforzando para lograr esto. Y repito, cuando Pablo dice estas cosas, la gente lo puede malentender y hasta el día de hoy quizás muchos los han malentendido. Por eso aclara: no lo he logrado, no soy perfecto. Es un peregrinar en el Espíritu que no se ha completado aún. Pablo está dándonos la enseñanza que en otras clases hemos hablado, del que ya lo tengo, pero todavía estoy por lograrlo. ¿Y qué es lo que hace? Porque no ha llegado. ¿Qué hace para llegar? Usa esos dos términos que usa en la lectura, un término quizás un poco prestado del término militar o bélico y un término también un poco prestado del argot deportivo, para enfatizar ese arduo esfuerzo con que él se mueve. Estoy intentando llegar al objetivo concreto. ¿Y cuál es ese objetivo completo? Alcanzar aquello para la cual Cristo ya me ha alcanzado. Y por eso lo enfatiza en ese versículo 12, ¿verdad? Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Y ahí está un detalle clave de entender lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: ya Cristo me alcanzó, ya soy de Él, ya soy su hijo, ya Él me completó, ya me cambió. Pero mientras tanto yo en esta vida sigo caminando para lograr esto para lo cual ya Cristo me logró. Es la famosa verdad: ya sí y todavía no. Y lo hemos enseñado en otras clases. Pablo está diciendo: alcanzar aquello para lo cual Cristo ya me alcanzó. Y lo enfatiza ahí del verso 8, 9, 10, especialmente el 12. ¿Y qué es para él eso? Dice: conocer a Cristo, conocerlo en su sufrimiento, conocerlo en el poder de su resurrección y estar unido a Él en el día final. Pablo pone como meta final de esa perfección, la cual ya Cristo lo alcanzó para ello, pero que Él camina para llegar, pone en ese día o en ese encuentro final con Cristo, cuando Él lo aclara diciendo que Él ya fue alcanzado. ¿Cuándo alcanzó Cristo a Pablo? Por supuesto, en el camino allá a Damasco. Si Cristo no hubiera alcanzado a Pablo en ese momento del camino a Damasco, sin duda que Pablo todavía estuviera viviendo como vivió antes Saulo, ¿verdad? Que se llamaba Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia y no persiguiendo los objetivos que ahora Cristo le había puesto. Por eso él dice: alcanzar ese objetivo, que lo toma mucho del campo militar. Pablo dice: ya fui alcanzado por Cristo y yo quiero llegar a ese objetivo y me esfuerzo para hacerlo. Ahora recuerden, Pablo no se está esforzando para lograr lo que Cristo ya le dio. Está esforzándose porque ya Cristo lo alcanzó. Y la gran diferencia clave en entender este pasaje. Lo voy a repetir. No estoy logrando para que Cristo me alcance. No me esfuerzo para que Cristo me alcance. Estoy esforzándome porque Cristo ya me alcanzó y quiero ahora caminar con Él. Y también usa la misma idea tomada del campo del atletismo. No miro atrás, corro hacia la meta con la vista fija en la meta. Quiero ganar esta carrera, ganar ese premio. Que tengo éxitos en el pasado, pues sí los he tenido, pero que tengo privilegios donde yo puedo vanagloriarme en el pasado, sí los tengo. Pero mi meta es presentarme ante Dios con ustedes como un grupo irreprochable, limpio y maduro para su gloria. Y él lo ha dicho ya desde los principios de estos versos, ¿verdad? Cuando él enfatiza en el capítulo 1, verso 10, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Ahí es donde yo quiero llegar y es donde yo quiero llevarlos a ustedes, dice Pablo, para que sean maduros decidiendo por ustedes mismos qué es lo mejor y poder llegar a ese día final irreprochable, ¿verdad? Para el día de Cristo. Esta es la meta final y este es el premio que Pablo está hablando. Ese llamado de Dios a formar parte de su pueblo. Así como le había hecho Dios un llamado a Israel para ser apartado como un pueblo escogido de Dios,
también ahora Pablo está predicando a los gentiles que ellos han sido llamados como gentiles, justificados ante Dios con esa gracia para su identificación con Cristo, para formar parte también de ese mismo pueblo de Dios que ya Dios había apartado. Y él afirma una y otra vez, estoy trabajando, estoy logrando para llegar donde ya Cristo me llevó, que es esa posición ante Dios. Y aunque usa esa palabra perfectos, dice, pensemos así en el versículo 15, aunque ya había dicho que no era perfecto, pero ahora se incluye especialmente hablando de la madurez en Cristo Jesús. No tanto de una perfección de su vida diaria, una perfección última. Está hablando de la madurez que se puede alcanzar al caminar con Cristo. Necesaria, como ya lo leímos en el 10, para distinguir, para diferenciar la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Recuerden, hermanos, que la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo no caminan juntos. No se relacionan entre sí. Para lo que el mundo es sabio es tonto para Dios, y para lo que Dios es sabio es tonto para el mundo. O necio también en muchas partes lo dicen, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que gana el hombre con ganar todo el mundo y perder su alma. Y muchas veces nosotros, o el mundo, piensa distinto. Hay que ganar todo en este mundo, no importa el alma. Por eso dice, perfectos en su modo de pensar. No pensar como niños infantilmente, pensar como adultos espiritualmente, y ese es el énfasis que Pablo está haciendo en esa madurez espiritual. Por eso en el capítulo 3, en el versículo 15, Pablo está haciendo ese énfasis. Así que escuchen los perfectos, todos debemos de tener este modo de pensar. Y si alguno lo piensa así, Dios se lo va a encargar, se lo va a enseñar. A esa madurez espiritual. No confiar en los logros espirituales del pasado, sino seguir caminando y esforzándonos para lo que está adelante y otra vez lograr o llegar al sitio donde ya Dios, Cristo Jesús, nos ha llevado. Ya Cristo Jesús nos ha aceptado, nos ha justificado, nos ha perdonado y nos ha sentado con Él en lugares celestiales. Pero Pablo dice, ya estoy aquí, pero sigo esforzándome. Ahora de una manera práctica para lograrlo, pero claramente lo dice, no lo he logrado, sigo caminando porque el logro de ese objetivo va a ser única y exclusivamente cuando lleguemos a la presencia de Dios. Por eso hace esa petición en el verso 16. Lo leo. En este caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Pablo está diciendo a la iglesia de Filipo, vivan con lo que ya ustedes han aprendido. Vivan el camino que les estaba mostrando. Vivir dignos del Evangelio. Y ya en otras cartas él ha escrito y hemos definido en otras clases qué significa vivir con la dignidad del Evangelio. En Romanos 4:12, él dice, vivan por fe. Vivimos por fe, no vivimos por obra, no vivimos por vista. Romanos 4:12 dice, tengo que ir con las citas despacio para que la hermana Gladys no después me reclame que voy muy rápido con la cita y ella no puede anotarla. Gálatas 5, 22 al 25, vivir la vida con los frutos del Espíritu Santo. Repito, Gálatas 5, 22 al 25. Estoy dando estas citas para que ustedes las anoten, puedan tenerlas en su casa y puedan repasarlas con más calma. Paren el video si quieren, busquen las citas, recuérdenlas. Porque si yo pongo a leer todas las citas, pasamos un buen rato aquí entre nosotros. Y lo que quiero es darle un acercamiento a este pasaje y que ustedes pueden investigar por sí solos, porque yo creo que cada quien está en capacidad de hacerlo. Gálatas 6, 15 y 16. La vida que Dios ha creado para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros y Pablo quiere que pensemos maduramente para que aprendamos a caminar de esa manera. Pablo no quiere que se desvíen de cómo vienen haciéndole. No quieren que el avance se destruya. Él no quiere que se destruya la mitad de camino. No quiere que su apostolado haya sido en vano. Por eso lo repite muchas veces desde el capítulo 2, el verso 16. Lo leo para ustedes esta vez. Dice claramente, manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Pablo dice, yo he invertido mucho esfuerzo en esto, quiero que ustedes sigan caminando, no dejándose engañar por doctrinas que tratan de enseñarles que ustedes tienen que trabajar para lograrlo. Él dice, ya yo lo logré porque Cristo lo logró para mí
y yo camino en eso, ¿verdad? Y Él los cuida y los anima o les advierte sobre el error. ¿Cómo evitar ese error? Ese que narra especialmente en el capítulo 3, verso 17 hasta en adelante, ¿verdad? Evitar en ese error, no caer en ese error teológico, y lo dice una y otra vez, lo digo y lo repito, como lo dice en el verso 18, hasta con lágrimas. Esos grupos anteriores, como la iglesia de Corintios, que habían caído diciendo, oye, Pablo es muy débil, según ellos, claro. Ellos querían alcanzar sabiduría humana, poder humano. Y eso sencillamente es un sinónimo de pobreza o de inmadurez espiritual. Por eso dice, si ya Pablo nos libró de esa cosa, eso es estar libre. Y querían vivir ciertas cosas de libertad, pero aún estaban prohibiendo ciertas cosas. Pablo les prohibía a ellos, por ejemplo, si ustedes leen 1 Corintios 8, del 1 al 10, y siguen leyendo toda esa parte de los siguientes capítulos, 8, 9 y capítulo 10, pero especialmente del 8, del 1 al 10, Pablo les habla de evitar o prohibir las fiestas paganas ofrecidas a ídolos, o satisfacer sus apetitos carnales en la cena del Señor por querer comer más que los demás y no preocuparse por los otros. Ahí en los versos 11 de 1 Corintios, 17 al 34, 1 Corintios 11, 17 al 34. Todo eso te contiene diciendo, ustedes están creyendo que lo van a lograr por ustedes, porque a veces yo diría que hay dos formas de ver este tipo de cosas. La gente que dice, bueno, si ya Cristo lo logró para mí, no importa cómo yo viva, ya Cristo lo logró. Otros que dicen, ya Cristo lo logró, pero si yo no vivo como debo vivir, entonces pierdo lo que Cristo logró. Y las dos cosas, las dos verdades, no son las verdades que Pablo está enseñando. Ni que debo esforzarme, ni que no debo hacer nada. Pablo está diciendo, tengan cuidado con el desorden moral, con el desorden sexual. Inclusive en Corintios les dice, ustedes están haciendo cosas que ni entre los paganos se pueden ver. No es un signo de libertad espiritual, al contrario es un signo de esclavitud. Repito, hablando de 1 Corintios 5, 1 al 13, 6, 12 al 20, ¿verdad? Repito la cita, 1 Corintios 5, 1 al 13, 1 Corintios 6, 15 al 20. Lo que está diciendo es, eso los convierte a ustedes, como el verso 18 lo dice, los convierte en enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque dice claramente en el verso 19, piensan en lo terrenal y eso va a traer destrucción, porque es una mente centrada en las cosas de abajo o en las cosas que no son normales para el cristiano. Son cosas ya descritas. Y si ustedes pueden ir conmigo, por ejemplo, a Colosenses capítulo 3, vamos a leer algunas de las cosas que Pablo está advirtiendo a esta otra iglesia de Colosa en esos versos, y lo quiero leer completo, Colosenses capítulo 3, 1 al 11. Miren lo que él dice. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, busquen las cosas de arriba. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, y aquí va directamente los consejos de Pablo a la iglesia, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y sigue la lista. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaban en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje deshonesto. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus viejos deseos y se han puesto el de la nueva naturaleza que se ha renovado en el conocimiento e imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es en todo y está en todo.
Por eso hace esa lista Pablo muy detallada de las cosas que pueden estar en un cristiano y de las cosas que no deben estar en un cristiano claramente. Y Pablo le dice, ¿qué antídoto o qué les presento para esto? Lo primero que dice es, en el verso 17, por lo tanto, sigan mi ejemplo. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Pablo, recuerden que en las clases pasadas habíamos hablado de que le estaba mandando a Epafrodito y también a Timoteo como ejemplo de cómo él se comportaba. Estos dos jóvenes también eran ejemplo de lo mismo, lo dijimos en las clases pasadas. Sigan el ejemplo de Pablo y de otros. Pero no les está diciendo Pablo, sigan mi ejemplo porque yo soy muy bueno. Está diciendo Pablo, sigan el ejemplo porque yo sigo a Cristo. No es que yo soy egocéntrico. Reconocen los que él no ha llegado aún. Por eso Pablo claramente dice, y lo vamos a leer en muchas otras partes. Si ustedes van conmigo a Corintios, 1 Corintios capítulo 11:1, Pablo lo va a definir de esta manera. Vamos allá, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Lo dice, ¿verdad? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo no está hablando de una imitación a él como persona. Está hablando de una imitación a él como modelo porque él sigue a Cristo. ¿Quieren otro ejemplo? 1 Tesalonicenses 1:6. 1 Tesalonicenses 1:6. Pablo reconoce que no han llegado aún, pero hoy camina bajo ese modelo que es Cristo Jesús y de esa manera él está animando a los hermanos y le da un segundo ánimo cuando les habla de cómo corregir esos problemas o de cómo evitarlos. Les dice claramente en el 3 que estamos estudiando, en el verso 20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo los pone a ellos en el lugar donde Pablo también había comenzado, agarrados o asidos o alcanzados por Cristo. Y esto lo usa para llevarlos a pensar y llevarlos a meditar. Deben tener una ética o un comportamiento distinto. Dios quiere que su pueblo sea distinto al pueblo general o al pueblo pagano, porque ya ustedes son ciudadanos del cielo. Quizás la gente de ahí de Filipos se sentía muy orgulloso de ser romano. Pablo le dice, ustedes tienen una ciudadanía mayor que esta. Son ciudadanos del cielo. Lo terrenal no lo es todo. Ustedes tienen una responsabilidad porque un día esto terrenal se va a acabar y va a quedar lo celestial, lo terrenal. Aquí no acaba todo. Recuerden, va más allá Pablo. Cuando Cristo regrese, por eso le dice en el capítulo 20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo les está diciendo, ustedes vivan a este nivel, no a un nivel de ciudadanía de su país, de lo terrenal, de lo mundano, sino que sepan y entiendan que son ciudadanos del cielo. Y un día vendrá Cristo y tenemos que ser transformados. Y por eso le dejé ese énfasis. Seremos transformados, y lo dice en el 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Pablo les completa el paisaje, por decirlo así, a los hermanos de Filipo, diciéndole, no son de este mundo. Su comportamiento, por lo tanto, no puede ser ajustado a este mundo. Él transformará sus cuerpos. Y lo dice claramente de una manera enfática, ¿verdad? Lo viene diciendo desde el capítulo 1, verso 10. ¿Qué dice en el capítulo 1, verso 10? Para que disciernan lo que es mejor y sean puros y irreprochables para el día de Cristo. Pablo dice, viene un día adelante donde todos estaremos presentes ante Cristo. Ustedes son mi alegría, ustedes son mi motivación. Quiero llegar allá con esa alegría completa, con ustedes caminando conmigo hacia esa madurez a la cual Cristo ya nos llevó. Tenemos que enfrentarnos ese día. Y lo dice, mientras estemos aquí, no alcanzaremos esa meta. Lo dice en el verso 21, ¿verdad? Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como el cuerpo glorioso. Habrá una transformación completa. Llegaremos a esa meta. No aquí mientras sea de hoy, pero aquel día sí lo lograremos. Esa resurrección completará la obra total que Cristo ya nos
ya hizo por nosotros y nos llevó allá. Y les recuerda la humillación y la exaltación de Cristo. Recuerden que lo leímos en el capítulo 2 de Filipenses del 6 al 1, que Cristo, antes de esa exaltación y ser nombrado con todos aquellos nombres que leímos, estoy hablando de Filipenses 2, 6 al 11, Él tuvo que pasar la humillación antes de llegar a esa exaltación, por decirlo así. Entonces, Cristo lo logró por nosotros. Por eso, se humilló y obedeció hasta la muerte y luego fue exaltado en el día final. Y dice, Él someterá todas las cosas bajo Él. Él transformará el cuerpo terrenal a un cuerpo glorioso, a un cuerpo celestial resucitado. Sí que los tiempos han cambiado, sí es cierto. La ley de Moisés no es ya urgente para nosotros. Ahora estamos unidos a Cristo. No nos hace perfectos hoy. No nos hace perfectos hoy. No creamos que podemos llegar a hacerlo en esa perfección, pero sí nos da Pablo esa visión de que llegaremos a un sitio donde ya Cristo nos tiene. Y el Evangelio, por decir así, revela ese patrón de conducta del creyente que debe tener y seguir mientras espera ese episodio final. Lo que está diciendo Pablo es que nuestro proceso aún no ha terminado. Estamos caminando hacia ese momento final donde será la total redención, una redención de alma, espíritu y cuerpo. Y de toda la creación, dice la Biblia, ¿verdad? Donde llegaremos a ese momento. Pero Pablo dice, si ya fui asido, debo tener aquí una conducta como la de Cristo para llegar yo a donde ya Cristo me tiene. Y este es el mensaje central de este pasaje en esta primera parte. Y yo le dije que íbamos a estudiar la semana próxima la segunda parte donde Pablo vamos a tratar de entender un poco más con detalles algunas cosas que he nombrado hoy un poco más rápido, ¿verdad? Porque el pasaje, ¿verdad?, tiene para esto. Pero Pablo está diciendo, si ya Cristo me tiene, yo camino hacia Él con una mente madura, ya pensando no que en lo terrenal se va a acabar las cosas, sino que tengo un paso más allá, un paso que se sale de este mundo cuando estemos ante el Señor Jesucristo. Entonces Él sí, dice claramente, lo que leímos, Él transformará nuestro cuerpo en un cuerpo, dice un cuerpo miserable, por cierto, para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces dice en el 4.1, por tanto, queridos hermanos, a quienes amo y extraño, ustedes que son mi alegría, manténganse así firmes en el Señor. Pablo no quiere que se desvíen. Pablo no quiere que bajen la guardia. Aunque hayan tenido logros en el pasado extraordinarios como Pablo los tuvo, él dice, cada día yo lo voy dejando atrás para seguir caminando, para esforzarme. Como dije ya, el ejemplo que usa Pablo tanto del campo militar como del campo bélico, ¿verdad? Un corredor que va a la meta no empieza a mirar para atrás de dónde salió. Lo que dejó atrás, ya lo dejó atrás, lo logró, pero sigue, hay una meta que llegar. Y es lo que Pablo nos está animando a llegar a ese día glorioso cuando el Señor nos reciba y haga un cambio total, como lo dijo ahí en Filipenses al principio del capítulo, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó la tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuándo llegaremos a esa meta? El día de Cristo Jesús. Pero mientras tanto, la obra el Señor la va perfeccionando. La va perfeccionando en ti, la va perfeccionando en mí. No estamos completos. Cometemos los errores, cometemos los desvíos, nos tropezamos y caemos, pero aquel que comenzó la obra la va a completar hasta el día final. Los dejo con esta reflexión, hermanos, que el Señor les pueda seguir bendiciendo y dirigiendo en todo esto. Y ánimo, porque Dios lo ha terminado con nosotros y Él sigue trabajando en y a través de nosotros. Dios les bendiga ricamente y que siga Él formando tu vida y mi vida para su gloria. Amén. Padre, gracias por la bendición de conocer tu palabra, de conocer las respuestas que tú les diste a los cristianos del primer siglo, que son respuestas también para nosotros hoy, Señor. Que caminemos contigo a llegar a ese sitio donde ya tú nos llevaste, pero quieres que caminemos como ejemplo en este mundo, miserable y perverso, para hacer luz resplandeciente
en medio de una sociedad que no te conoce. Te hablo por mis hermanos, que tú le des la capacidad de ver toda esta enseñanza, de meditarla y pensarla, para que tú, Señor, nos sigas enseñando y edificando. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.